Un saludo cordial a todos. Les invito nuevamente a compartir la clase número 4 de Historia Universal. Espero que sea del agrado de ustedes. Los objetivos de la clase virtual número 4 de la unidad 2 son identificar el aporte de la cultura griega para la civilización occidental y reconocer el origen de la civilización griega. Los contenidos de la clase virtual 3 de la unidad 2 que vamos a estar desarrollando son Grecia, origen y características. En la unidad pasada estuvimos desarrollando grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, como los mesopotámicos, Egipto, los fenicios, los hebreos, India y China. Y pudimos observar los grandes aportes para la cultura universal. En ese sentido, Grecia se destaca puesto que todo lo que conocemos en cultura proviene de la civilización griega. Entonces, por eso se llama la cuna de la civilización occidental. Eso vamos a comprobar en el desarrollo de esta introducción a la historia de la cultura griega. Los griegos son el resultado de una mezcla de pueblos que se instalaron en tierras griegas a lo largo del tiempo. Entre ellos se destacan los aqueos y los dorios. En esta época primitiva, que se llama prehelénica, nacieron culturas florecientes como la minoica y la micénica. La civilización griega se desarrolló en la península balcánica, las costas de Asia Menor y el mar Egeo. Es una zona de clima mediterráneo cálido y seco. Es también una zona muy montañosa, con escasas llanuras y numerosos valles. Tiene costas muy recortadas con buenos puertos naturales. Con pequeñas embarcaciones los griegos recorrieron las costas en busca de productos, sobre todo metales para comerciar. Las colonias que fundaban los griegos se repartían por todo el Mediterráneo. Esas colonias mantenían lazos con su metrópoli, pero eran independientes. Precisamente esos pueblos y esos gobiernos que tenían vínculos con la metrópoli formaban las polis. En las primeras polis la forma de gobierno era la oligarquía. El gobierno estaba en manos de los aristoi, que eran los grandes propietarios agrícolas que mantenían sometidos a los campesinos. El resto de los ciudadanos se reunía en la asamblea, pero sus opiniones no eran tenidas en cuenta. Los aristoi sometían a la esclavitud a los ciudadanos que no podían pagar sus deudas. La situación social era muy injusta. En algunas polis se produjeron revueltas sociales. Esas revueltas acabaron desembocando en la democracia, que era una forma de gobierno que se fue constituyéndose con el avance de la política y justamente esas primeras polis que eran esas pequeñas ciudades independientes. El medio físico griego favoreció la fragmentación política. No hubo un gran estado griego. En cada valle y en cada isla se formó un pequeño estado independiente, la polis. Pero aunque cada polis era independiente, los griegos se sentían miembros de una misma cultura, que se llama la Helade. Hablaban la misma lengua, el griego, y adoraban a los mismos dioses. La religión griega era politeísta. Los dioses griegos eran antropomorfos. Se parecían a los seres humanos, comían, reían, lloraban y luchaban. Pero eran inmortales. Vivían en el Olimpo, que era el monte sagrado.
Se alimentaban de néctar y ambrosía. El padre de todos los dioses era Zeus. Algunos dioses y sus características. Zeus era el dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos, padre de todos los dioses. Poseidón era el dios del mar, protector de los navegantes. Demeter era la diosa de la fertilidad de la tierra. Hades era el dios del mundo subterráneo de los muertos. Hera, protectora de los matrimonios legítimos, patrona de los partos. Afrodita era diosa de la belleza, del amor y el deseo humano. Artemisa era la diosa de la caza. Apolo era el dios de la poesía y el oráculo. Atenea era la diosa de la inteligencia y el arte militar. Hefestos, dios del fuego y la herrería. Dionisios era el dios de la vegetación y la vendimia, el dios del vino. Y Ares era el dios de la guerra. En este gráfico podemos ver a la escultura de Zeus, la escultura de Atenea, de Apolo y de Ares, el dios de la guerra. El siglo 8 a.C. en la Grecia clásica fue una época de ilustración. Un avance fundamental fue el alfabeto. Alfa, beta, gamma no son palabras griegas, sino términos semíticos que denotan buey, casa y camello. El alfabeto adoptado por los griegos como herencia fenicia se va perfilando para ser más adelante el latino, que llegaría a nuestros tiempos y elemento de nuestra escritura actual. En los siglos 7 y 6 se dieron importantes avances en la cultura griega, ya sea en la poesía, pintura, escultura. Y en Asia Menor se inventó la acuñación de monedas para las transacciones comerciales por colonos griegos que habitaban esa región. La política griega estuvo basada en las leyes de sus grandes legisladores, Licurgo para Esparta y Dracón y Solón en Atenas. Dracón fue sumamente riguroso, los griegos se espantaban ante las leyes draconianas. Por eso contrataron a uno de los 7 sabios de Grecia, Solón, para modificar esas leyes. Sin lugar a dudas, el mayor aporte de Grecia fue la herencia cultural, la filosofía. Tales, Anaximandro y Anaxímenes nos dieron una introducción de cómo funciona el universo. Sócrates, Platón y Aristóteles nos hablaron del ser humano, la política y el amor, la lógica, también las letras, la poesía épica de Homero, la poesía lírica de Safo, la tragedia de Esquilo, Sófocles y la historia de Heródoto y Tucídides. Se ha destacado también dentro de la herencia cultural la ciencia, la geometría, Euclides, Hipatía de Alejandría, ecuaciones de segundo grado, astronomía, Aristarco de Samos, biología, Aristóteles, zoología, Teofastro, medicina, Hipócrates, en el arte, la arquitectura, la escultura y la pintura. Dentro de la cultura griega, esto es nada más que una introducción. Y vamos a concluir los puntos más importantes de esta primera parte del desarrollo de la cultura griega. Primero es el desarrollo del ciudadano de la polis o el nacimiento de la polis, que es un acontecimiento decisivo que marca un comienzo de una verdadera invención. Grandes alteraciones en la vida social se desarrollaron en Grecia, las relaciones humanas sobre todas las cosas. La originalidad de las polis consiste en que estaba centralizada en el ágora,
la plaza pública, espacios en donde se debatían los problemas de intereses comunes. ¿Cuáles fueron los puntos que favorecieron para el avance de las polis? Primero, la escritura, que genera una nueva edad mental, porque la escritura de quien escribe es diferente de aquella que solo habla. A pesar de que el pueblo en esa época era mayoría analfabeta, se desacraliza la escritura, que estaba en poder de los rituales religiosos nada más mágicos, fijos e incuestionados. Pasaron a ser divulgados en la plaza pública, ¿verdad?, en el ágora, y fueron sujetos a la crítica. También otro punto que favoreció fue la moneda. Los productos que antes se restringían a su valor de uso pasaron a tener valor de cambio. Se transformaban en mercadería, emitida a la garantía por la polis. La moneda traía beneficios para las polis. Y por último, la ley escrita. Las reformas de la legislación de Clístenes fundaron las polis sobre una nueva base. La antigua organización tribal fue abolida y se establecieron relaciones que no dependían más de lazos de consanguinidad, más eran determinadas por una organización administrativa. Esas modificaciones expresan el ideal igualitario que preparaba la democracia ya naciente, ya que la unificación del cuerpo social abolió la jerarquía fundada en el poder aristocrático de las familias, que se asentaba en la sumisión y dominio. Queridos alumnos, entonces terminamos con esto. Esos son los puntos más importantes. Vamos a ir desarrollando más adelante en las clases que vienen. Vamos a dividir la cultura griega en lo que fue o lo que fueron las ciudades más importantes, como Atenas y Esparta. El gran avance en las polis en Grecia, y que hasta ahora el ser humano lucha para poder sentar bases para una sociedad más justa y más humana, es el de la autonomía de la palabra, que ya en esa época en Grecia se practicaba. No más la palabra mágica de los mitos, o una palabra dada por los dioses y común a todos. Lo más importante es la palabra humana del conflicto, de la discusión, de la argumentación. Expresarse por medio del debate ya en Grecia hizo nacer la política, que permite al individuo cambiar su destino en la plaza pública del ágora. Eso en Grecia. Luego se pasa a un desarrollo más profundo, que es la instauración del orden público, de donde surgió el ciudadano de las polis, figura inexistente en el mundo de la comunidad tribal y los aristócratas rurales que existían en Grecia. Entonces lo más importante es ese paso, ¿verdad?, de una comunidad tribal autoritaria, de aristócratas que eran los dueños de las propiedades, a una mayor apertura, a un mayor debate sobre las discusiones y la necesidad del pueblo. Entonces ahí está el aporte más importante de la Grecia antigua. Y de esos sabemos que nació una nueva forma de gobierno, que es la democracia, y que es hasta ahora la más perfecta forma de un sistema de gobierno, que eso nació ya en Grecia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase para desarrollar más temas sobre esta fantástica cultura que es la griega. Muchas gracias a todos y un saludo cordial.